La campaña presidencial a los Estados Unidos ahora baila al son de la guerra contra el terrorismo. Se convirtió ese en el gran tema. El gobierno dejó abandonado a Moncho Cabrales y ahora insisten en que este gesto humanitario del ELN lo habilita para que empiecen las conversaciones con Fran Per, que está que se habla. A Moncho Cabrales no lo dejaron libre en un gesto humanitario. Eso es un negocio. Negociaron la vida de este hombre. Negociaron la vida de una familia que se tuvo que venir de Ocaña porque no tenía quien la protegiera. Todo se fue en palabras, todo se fue en mentiras. Otra familia víctima del presidente Santos. Iban a abrir negociaciones con el ELN cuando hay otro colombiano secuestrado en Curumaní al que tenemos olvidado. Javier Alvernia fue secuestrado hace 2 años por el ELN y es con esos salvajes, con esos miserables con los que ahora Fran Per quiere iniciar la paz. Claro, el ELN se tomó las FARC, el ELN se tomó ahora el país, hay que iniciar conversaciones con el ELN. Y el presidente Santos amenaza a las FARC, pero la amenaza dirigiéndose a nosotros. El discurso es para las FARC, pero nos lo cuenta a nosotros. Es que le exijo a las FARC que fije una fecha definitiva, clara, contundente, determinante, precisa, indubitable, en la que van a dejar las armas. ¿Y para qué nos dice a nosotros? Ese discurso con De la Calle y con Jaramillo, ¿para qué? ¿Para qué? Si nosotros no somos las FARC. Vaya a Cuba o mande a esos par de tipos a Cuba que les eche el discurso. ¿Qué es esto, por Dios? 35 muertos en Bruselas es el último dato. Y 70 en Lahore con 340 heridos. De los 70 muertos, 29 niños. Porque estos salvajes pusieron la bomba el día de Pascua en una comunidad cristiana en un parque de diversiones para niños. Hasta allá llegan estos salvajes. Macri, el presidente de Argentina, rompe relaciones con Telesur. El FBI le dice a Apple que no se preocupe, que ya no necesita que le abra el contenido de las conversaciones de uno de los asaltantes de San Bernardino. Ya el FBI aprendió a penetrar la seguridad de los teléfonos de Apple. Eso se ganaron, amigos. Irán seguirá con su programa de misiles. La paz de Obama con Irán, e Irán está tirando ahora misiles para ensayarlos para su próxima guerra con Israel. Y Obama ahí. Guardacostas italianos rescatan 1.500 inmigrantes en las costas de Libia. Trump le dice a Japón y a Corea del Sur: yo no me opondría a que ustedes tuvieran bombas atómicas. Japón le contesta: no tengo interés en tener bombas atómicas. Para el Japón la bomba atómica es el recuerdo de Hiroshima y Nagasaki. Y hoy en la historia, un día como hoy, en el año de 1936, Hitler se toma la Renania con un plebiscito. Hitler era el especialista en plebiscitos que Juanpa quiere copiar. ¿Cómo se tomó la Renania? ¿Saben con qué porcentaje de votos ganó el plebiscito? 98.9%. Hitler. Ya hablamos de cómo en el año de 1933 se apoderó de Alemania realmente, con la cobardía de los demás, con el entusiasmo de los suyos en la guerra contra el comunismo y contra los judíos. Los socialdemócratas se arrugaron. Una buena lección de la historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad y también a sintonizarnos a través de TuneIn en sus dispositivos móviles para que nunca se pierdan de la sintonía.
Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes partes de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y pueden hacernos llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 12 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos qué les parece de la nueva encuesta de Jan Haas. Que confirma lo que ya es un hecho, de acuerdo a las cifras, porque los colombianos sienten, según estas encuestas, que las cosas van de mal en peor. Eso es lo que confirma esta nueva encuesta. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Juan Manuel Santos está conduciendo su gobierno? Preguntan. Bueno, pues el 68% desaprueba la forma en la que Juan Manuel Santos está conduciendo su gobierno. En la última encuesta venía del 65%, así que sigue empeorando. Uno cree que es imposible y sí, es posible. El 17% ni aprueba ni desaprueba, que realmente es también un porcentaje terrible. Y el 13% de aprobación. 13. Uno cómo puede, de verdad, gobernar con el 13% de aprobación. Su gabinete ministerial, pues tampoco sale bien librado. Les cuento que el 62% desaprueba su gabinete ministerial, el 23% ni lo aprueba ni lo desaprueba y el 12% lo aprueba. Aumentó la desaprobación en un punto desde la última encuesta, pero a decir verdad, lleva ya mucho tiempo con una desaprobación grande su gabinete ministerial. Lleva muchos meses, años, con entre el 57% y el 63% de desaprobación, que es un porcentaje muy alto. Los nativos digitales tienen peor opinión del gabinete ministerial. Los nativos digitales son los jóvenes y creen que el 66% lo desaprueba y el 8% lo aprueba, imagínense. ¿Cree que el momento actual la economía colombiana está progresando, estancada o en retroceso? Le preguntan por la economía. Bueno, pues el 8% cree que está progresando, 8%. El 52% cree que está estancada y el 39% en retroceso. La situación del empleo, pues el 58% dice que está muy mal y solo un 6% dice que está muy bien. El consumo, que es una de las grandes preocupaciones de los colombianos, dice que la situación de los consumidores para comprar bienes y servicios es muy mala, dice el 51% de la población, 51%, y solo el 9% dice que es muy buena. Cuando preguntan si el país va por buen camino o por mal camino, pues el 77% dice que va por mal camino y el 19% por buen camino. Respecto al proceso de paz, bueno, aquí se confirma que los colombianos no creen en este proceso de paz. Cuando preguntan por la forma en que el gobierno está manejando ese proceso, el 64% desaprueba la forma en que se está manejando el proceso, el 21% lo aprueba. Y entre los nativos digitales es de un 65% de desaprobación. Los canales en los que se ha comprado en el último mes, me parece interesante esta pregunta, que no es la pregunta habitual. Le preguntan a la gente dónde compra habitualmente. Y el 62% dice que en el último mes ha comprado en negocios en la calle. Ese porcentaje es más alto que en los hipermercados, que es de un 61%. Y solo un 16% compra por Internet. Me parece significativo que el 62% compre en negocios en la calle, es decir, ventas ambulantes. Estos son los resultados de una encuesta que, como les decía, me parece que confirma que las cosas van de mal en peor. Jan Haas, uno de los más reputados encuestadores colombianos, nos está regalando esta encuesta semanal. ¿Cómo se gobierna con el 13%? ¿Cómo se gobierna en una economía que la ve bien el 8%? Pues así, como vamos, a la deriva. Este es un barco sin capitán. Nos vamos a naufragar todos. Hay que protestar. El 2 de abril es la fecha. Ya les diríamos a ustedes, en estos últimos días, los lugares de concentración, muchos se están preguntando, tanto en Bogotá como en Medellín, como en Cali, como en las principales ciudades del país.
William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6:20 de hoy, martes 29 de marzo del año 16. Se fue el abogado de oficio del camarada Juanpa y sus secuaces, el sátrapa colombiano, el mejor amigo de los narcoterroristas de las FARC, sus socios. Se quedó sin mejor contratista, se quedó sin el mejor contratista del régimen, el mayor encubridor de que se tenga historia, quien convirtió su despacho como arma política, para favorecer a sus inversionistas, el mismo que enterró la memoria de Álvaro Gómez, destruyó moral y políticamente al diputado del Valle, Sigifredo López, el mismito que con la influencia nociva de Juanpa desterró a la valiente contralor Sandra Morelli y pretendió arrebatarle su hijito y entregárselo al Instituto Colombiano de Malestar Familiar, el mismo que dejó tirada la magistratura en la Corte Constitucional por cuenta del rey Midas, el mismo que recibió los mayores honorarios de que se tenga historia, más que Cepedín y Carlos Gustavo Arrieta, los vendepatrias, por el Palacino, el sepulturero de la salud, el mismo que trapió con el buen nombre de la talentosa actriz Carolina Sabino, el mismo que después de echar al olvido por 8.000 razones el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, llamó a juicio 22 años después al ganadero Santiago Uribe Vélez, al general Mario Montoya en remojo hasta el mes de julio próximo, el que le propició el fraude al peor presidente de la historia colombiana, el sátrapa cundiboyacense Juanpa, gracias a su hacker, el mismo que se tomó las instalaciones de la Contraloría General de la República para dejar tranquilo al hermanito del vicepresidente, el otro Enrique, este de apellido Vargas Lleras, el mismo que contrató a la señora Tocarruncho por la más millonaria suma. Doctor Londoño, este es el fiscal del aborto que nos dejó Juanpa y sus secuaces. ¿Quién se atreverá a sucederlo, doctor Londoño? Amables radioescuchas, ¿quieren más? Por Dios. Pues por lo pronto lo sucede él mismo a través del vicefiscal. Entonces este es un periodo personal de 4 años que se prolonga en el tiempo, indefinidamente, quién sabe cuánto tiempo, el tiempo que dure Juanpa en mandar una terna a la Corte Suprema de Justicia. Terna que elaborará cuando acabe de mirar las miles de hojas de vida que se le presentarán de candidatos a la Fiscalía General de la Nación. ¿Quién no quiere manejar un presupuesto de 2.200.000 millones de pesos sin control de nadie? No, por Dios. ¿Cómo le parece, pues, lo que este hombre inauguró? Pues apenas. Lo único más poderoso que las FARC, que la Fiscalía son las FARC. Sí, las FARC tienen más dinero todavía, tienen más. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y la noticia internacional del día sigue llegando desde el Oriente Medio, y es que Irán continuará desarrollando su programa de construcción de misiles a pesar de que los Estados Unidos ampliaron la lista de sanciones a este país, respondiendo a unas pruebas de misiles balísticos que han sido leídas por el mundo entero como una amenaza para el mundo y en especial para Occidente. Entre las sanciones impuestas por los Estados Unidos, doctor Londoño, están las impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que incluyó el 24 de marzo en su lista negra a 2 compañías iraníes por apoyar el programa de misiles balísticos de Irán, y asimismo sancionó a 2 empresarios británicos que, según este departamento, apoyan a una compañía aérea utilizada por la llamada Guardia Revolucionaria del país. Y esto fue lo que dijo Adam Subin, subsecretario del Tesoro a cargo de la lucha contra el terrorismo.
ONU. El programa de misiles balísticos de Irán y su respaldo al terrorismo representan una amenaza continua para la región, para Estados Unidos y para sus socios en el mundo. Lo que muchos no entienden, doctor Londoño, es estos mensajes contradictorios por parte de Estados Unidos, pues cabe recordar que hace muy poco Estados Unidos impulsó un acuerdo nuclear con Irán. Y esto fue muy criticado en especial por países como Israel por considerarlo un grave error. Así, doctor Londoño, la política exterior de Barack Obama sigue siendo muy criticada. Y cabe recordar que Irán realizó a principios de marzo estos lanzamientos de prueba de varios misiles balísticos y esto lo informaron los medios estatales. El acto provocó la indignación de líderes occidentales que consideraron los lanzamientos una violación de la resolución de la ONU que insta al país a no realizar ninguna actividad relacionada con estos misiles. Bueno, doctor Londoño, así las cosas, la tensión sigue creciendo y se comprueba el error del acuerdo nuclear con Irán y el grupo G20. Pero ya Irán le devolvieron su plata, ya rescató sus fondos, ya tiene el dinero, ya está exportando petróleo, más de 3 millones de barriles por día, ya está en lo que quería estar, de manera que ahora se muere de la risa de Obama, de su ingenuidad, de su estupidez o de su mala fe. ¿Quién lo sabe? Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana revisando el gigantesco lío judicial que le corre pierna arriba al gobierno colombiano, y esto por cuenta de las decisiones de la Corte Constitucional. ¿De qué se trata esto? Pues nada más y nada menos que de la demanda que están presentando 3 compañías mineras contra Colombia por violar el TLC con los Estados Unidos. Los demandantes son una empresa estadounidense, una canadiense y su filial en nuestro país, y alegan que tras haber obtenido licencias para la exploración de oro en Colombia, estas les fueron revocadas por la Corte Constitucional en contravía de las disposiciones contenidas precisamente en el Tratado de Libre Comercio vigente entre Colombia y los Estados Unidos. Y las pretensiones no son nada despreciables. Alcanzan los 16.500 millones de dólares. Se trata de algo más de 50 billones de pesos, o lo que es lo mismo, la cuarta parte del presupuesto anual de la nación. Será un tribunal de arbitramiento en Texas el que resuelva ahora esta demanda, pero hay que recordar que es una demanda que viene también después de la de Glencore contra Colombia, y aquí se están empezando a sentar entonces unos antecedentes muy complejos, porque ya hay quienes ven venir una avalancha de demandas contra el país, contra la nación, por la vía de los incumplimientos a los tratados de libre comercio, incumplimientos que se dan precisamente con las órdenes de la Corte Constitucional que no permiten hacer nada en este país, y esto todo detrás de la famosa consulta previa. Y ojo, porque hay unas licencias en vilo también, de las que no se ha vuelto a decir nada. Me refiero a las licencias de Putumayo, de las que muchos habló en su momento, pero que no se volvió a saber nada. Licencias, muchas de ellas en cabeza de Vetra, la compañía, además de Bernard Aronson, nada más y nada menos que el delegado de Estados Unidos para el proceso de paz con las FARC. Las licencias, las consultas previas, las decisiones de la Corte Constitucional y esta avalancha de demandas que se viene ahora por el incumplimiento de Colombia con sus tratados de libre comercio. Así están las cosas, doctor Londoño. Tengámonos fino, porque lo que viene puede ser muy grave para el país. Pero no se preocupe, para eso tenemos a Cepeda, para que nos defienda, con la ayuda de Henao, del rector del externado, y de Carlos Gustavo Arrieta. De manera que ellos contestan la demanda Tartufo, ¿no? y la después... esposa del Tartufo a la cabeza de la defensa de la nación. ¿Cómo le parece la esposa del Tartufo defendiéndonos de estos procesos en Texas? Virgen Santa, lo que se nos vino encima, y tienen razón, en la medida en que sea cierto que les dieron las licencias, que les permitieron hacer inversiones colosales, y un día les dicen, váyanse. Dice, pero señor, ¿y los derechos adquiridos? Los derechos que nos dieron, las inversiones que hicimos, ateniéndonos a una legalidad que estaba perfectamente vigente, y a unas autorizaciones que nos dieron las autoridades colombianas. Es impresionante el punto de vista que tienen, impresionante. Eso nos pasa por tener la corte que tenemos, una corte de irresponsables
que no han ido a un páramo y no sabían cómo estaban trabajando estos hombres allá y cómo estaban respetando el medio ambiente y en qué medida podían crear problemas o ser una fuente generadora de recursos para Colombia. Desde un escritorio en Bogotá no se pueden resolver los problemas en los páramos o en las cercanías de los páramos de Colombia. Eso no es posible. Nos van a meter en un lío descomunal, pero tranquilos, que no pasa nada porque la Corte Constitucional, en el caso de Vetra, sí se cayó la boquita, porque Aronson les dijo, cuidadito me tocan, que eso es mío, como son de él muchas inversiones en Colombia y muchos socios especiales los que tiene Aronson. Gabriel Silva ha sido socio de él, ¿no? ¿Ah? Gabriel Silva ha sido socio de él. Nada menos, para que se vayan dando cuenta por dónde viene el agua al molino y cómo todo esto, hasta la famosa paz, es un puro negociado en este gobierno de Juan Manuel Santos. Y nos vamos para los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando ahora en esa campaña sucia entre Trump y Cruz? Cristina Londoño, muy buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, podría haber llegado a su fin, pero con consecuencias preocupantes para algunos y bastante positivas para otros, un tenso enfrentamiento entre la compañía Apple y el gobierno de los Estados Unidos. Esto es porque el FBI y el Departamento de Justicia le estaban tratando de exigir, primero le pidieron ayuda a la compañía Apple, la compañía se negó y estaban tratando de exigirle ante una corte que le encontrara una puerta trasera, una entrada al teléfono celular de uno de los supuestos terroristas o uno de los terroristas que realizaron el ataque en San Bernardino, California, en diciembre del año pasado, cobrando la vida de 14 personas. El gobierno tenía en su poder el teléfono de Sayed Farook y quería poder entrar, encontrar sus mensajes, saber la información que se había intercambiado y de esa manera quizás poder detectar a otros terroristas. Sin embargo, la compañía Apple se había negado a hacerlo diciendo que tenía que proteger el derecho a la privacidad de los estadounidenses. Estos teléfonos Apple están de alguna manera manejan mensajes secretos que la compañía dice que ni siquiera ellos pueden entrar a esa información y tendrían que haber desarrollado una nueva tecnología para poder entrar a los teléfonos y descifrar la data en los teléfonos. Justo antes de la audiencia la semana pasada, el gobierno le dijo al juez que cancelara la audiencia o que por lo menos la retrasara porque había conseguido una tercera parte, que no se sabe quién es, que le iba a ayudar a entrar al teléfono de Sayed Farook. Y ayer por la tarde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que había logrado entrar al teléfono de Sayed Farook y había podido lograr, ustedes saben que uno tiene 10 intentos para entrar, para descifrar la contraseña. Bueno, pues había logrado entrar y tiene ya la información del terrorista. Se dice que es una mala noticia para Apple porque la compañía había pensado que los teléfonos estaban seguros, que no se podían intervenir, pero el gobierno ahora pudo intervenirlos. Apple, por su parte, está aclarando que ellos sí cooperan dándole acceso a la nube, a lo que se llama la nube, la data que guardan muchas personas, si el gobierno las pide con una orden judicial, que en ese caso sí están cooperando. Bueno, y ahora vamos a hablar de política, de la telenovela que se ha convertido la contienda republicana, porque es que ahora los candidatos Donald Trump y Ted Cruz se están peleando por las esposas. Todo empezó la semana pasada cuando salió un comercial de Melania Trump hace muchísimos años, vestida de una manera muy provocativa, con muy poca ropa, y entonces decía este anuncio que si eso era lo que querían los estadounidenses como primera dama. Donald Trump, enfurecido, acusó a Ted Cruz de estar detrás del anuncio y amenazó vía Twitter
con sacarle los trapos sucios a Heidi Cruz, la esposa de Ted Cruz. Cruz salió enfurecido por su parte y le dice a Trump que es un cobarde lloricón y le dice que con su esposa no se puede meter. Punto y seguido sale un periódico de estos sensacionalistas en los Estados Unidos diciendo que tiene información sobre 5 amantes que ha tenido Ted Cruz en su vida de casado. Ted Cruz le echa la culpa a Donald Trump. Donald Trump dice que él no tiene la culpa y les estoy mencionando lo de las 5 amantes. Periodísticamente no tocaría ese tema porque salió en un periódico de muy poca reputación. El periódico no cita fuentes fidedignas, todos son supuestos, pero lo estoy mencionando porque Ted Cruz salió en campaña a hablar del artículo y acusar a Donald Trump. Definitivamente el cruce de fuego entre estos dos aspirantes a la nominación republicana, pues ha agarrado un tono de telenovela. Lo que se preocupa, Ted Cruz le está pidiendo a Donald Trump un debate entre ambos, 1 a 1 de 2 horas. Donald Trump se lo está negando. Donald Trump sigue muchísimo más avanzado que Ted Cruz en el conteo de delegados, pero no se sabe si va a llegar al número que necesita para alcanzar la nominación sin que se tenga que debatir en una convención, sin que se tenga que debatir en la convención. Donald Trump le está diciendo a Ted vía Twitter, Ted el mentiroso, lying Ted, y bueno, el tono de la campaña tiene muy preocupado al establecimiento del partido, a los republicanos de tradición, y se dice, y se había pensado, y todos los analistas no entienden cómo este cruce de fuego no le vaya a afectar a Donald Trump y también a Ted Cruz con uno de los grupos de votantes más importantes y más cruciales para llegar a la Casa Blanca, que es nada más ni nada menos que las mujeres estadounidenses, que es como bloque de votantes, un bloque muy importante, un bloque que se moviliza y que piensa de una manera muy independiente. Hasta ahora, según las últimas encuestas, las mujeres que habían estado con Donald Trump lo siguen apoyando, no se han sentido disgustadas por el tipo de acusaciones entre ambos políticos y lo siguen apoyando. Sale una última encuesta aquí en California donde se celebran las últimas primarias y en el lado republicano le dan la mayor intención de voto a Donald Trump, en el lado demócrata se la dan a Bernie Sanders. Nuevamente California con un voto de protesta que dicen los analistas más adelante en una elección general claramente va a funcionar contra Donald Trump porque este es un estado considerado liberal o de izquierda. Pero eso es lo último que hay en la política, definitivamente interesante, pero un espectáculo bastante triste para los que están acostumbrados a un debate democrático de altura y vernos en esta temática de la que jamás imaginamos ser testigos. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Qué política tan sucia, tan pobre, tan elemental la que se está adelantando en los Estados Unidos, el país más importante de la Tierra, que tiene semejantes talentos, semejante gente con tal calidad humana en todos los sectores de la vida, en el científico, en el académico, en el industrial, en donde se mida los Estados Unidos es un gran país, menos en la política. ¿Cómo le parece? La política de los Estados Unidos en manos de estos personajes y en manos de estos conflictos, los que nos contaba Cristina Londoño. Y en un minuto estaremos con el senador Iván Duque, del Centro Democrático Generación del 14, hablando de este tema del racionamiento y de la situación energética del país, que no es para reír, como tantas cosas que hay en Colombia. En un minuto, Iván Duque estará con nosotros en la Hora de la Verdad.